Los resquicios y el extenso acervo que posee el underground comenzaron a forjarse en las culturas afroamericanas de los Estados Unidos a principios del siglo XX. La raza negra, vapuleada por el dominio blanco, se encontró en un aislamiento impuesto, lo que supuso el germen de una serie de valores artísticos y culturales insólitos. La primera manifestación latente, en el ámbito musical pero también religioso, fue la música gospel. Aparecida como necesidad de expresión en las experiencias sacras, supone el primer antecedente de lo independiente. Popularizada durante la década de los años 30, contaba con diversos géneros como el gospel blues, el northern gospel, siendo el más conocido el gospel tradicional. Como primera intérprete a destacar del género, encontramos a Rosetta Tarpe, que con su estilo sentó las bases que seguirían en los años venideros. Paralelamente al desarrollo de la música negra de los 60, explotó en San Francisco el verano del amor. Pero antes de ese fenómeno psicodélico de masas, California ya desarrolló un estilo propio de nicho, denominado California Sound. En este género musical se adscriben importantes y decisivos grupos en la historia, como The Beach Boys. Pero destacaremos a la formación que nos parece más singular, The Mamas and the Papas. Su sonido y lírica melancólica, que posteriormente aparecerá de nuevo en el indie británico de los años 80, fue su seña de identidad. Siguiendo la estela iniciada por el gospel, los artistas afroamericanos crecieron exponencialmente. Provenientes en su mayoría de poblaciones humildes como Nueva Orleans, se erigieron como el mayor referente visible de la cultura norteamericana. De esta manera, comprobamos cómo por primera vez en la historia una subcultura gueto independiente en sus inicios comienza a escalar posiciones llegando a ser el estandarte primordial de la América de los años 50 y 60. Los encargados de portar tal distinción fueron célebres artistas como el trompetista y cantante Louis Armstrong, el vocalista y pionero de rock and roll Sam Cooke y la singular intérprete de jazz Ella Fitzgerald. En lo referente al arte, se abre una nueva etapa, en la que se dejan atrás los tabúes y la férrea disciplina, para dar paso de nuevo a movimientos insólitos y vanguardistas. Destacan, en especial, el grupo Fluxus, que rechazó el concepto de arte como mercancía y se definían a sí mismos como el antiarte. Destaca Eva His. Otro grupo artístico a remarcar son los neoexpresionistas. Surgidos en Alemania, promulgan un tipo de obras basadas en la abstracción y en las pinceladas violentas. Como representante visible del grupo alemán, señalamos a George Paisley, considerado el padre del estilo. Otros movimientos remarcados son el neorrealismo y el arte feminista, ambos desarrollados durante la década de los 60. Vamos a hablar del grupo The Smiths, de los años 80, el momento en el que surgió la popularización del movimiento y estética independiente. En Reino Unido fueron tiempos convulsos. Una férrea Margaret Thatcher enviaba hombres a las filas de las Malvinas, una guerra que ensombreció profundamente el país. Este hecho propició la aparición de corrientes musicales de letras ambiguas y poco luminosas. Manchester, ciudad obrera más importante de Inglaterra, sufrió profundamente las decisiones políticas equivocadas y el malestar general del país. La cantera mancuniana fue la principal fábrica en la que se gestaron todas estas bandas, al margen de la industria discográfica masiva y marcadas por la melancolía y el descontento. El apesadumbrado Morrissey y el guitarrista Johnny Marr constituyeron un gran tándem compositivo, dando a luz a una banda que creó escuela. Con la ayuda de Andy Rourke y Mike Joyce, crearon sus canciones y a lo largo de 4 discos y multitud de caras B, desarrollaron su particular estilo. A pesar de la efímera vida de la banda, que no llegó a 6 años, su luz nunca se apagará. Paralelamente a Morrissey y los suyos, surgió otro sombrío grupo, The Cure. Liderados por Robert Smith, cuyo particular carácter se impregnaba en todos los temas de la banda, lograron que las jóvenes generaciones de esos años escuchasen la música de forma reflexiva. En su primera etapa musical, The Cure desarrolló un estilo propio dentro de la corriente del post-punk.
siendo considerados un grupo de culto en la primera mitad de los años 80. Tras 3 discos de corte oscuro, entre lo que se encuentran el aclamado Pornography, Smith viró el rumbo de la banda hacia terrenos más luminosos, no sin perder el halo tenebrista que le define. Pero todos estos referentes hubieran sido imposibles sin la existencia de una corriente en particular de su grupo más característico, el post-punk y Joy Division. Ian Curtis y los suyos, con tan solo 2 álbumes, definieron lo que sería la música inglesa durante más de 2 décadas. Con letras acerca de la locura, la bipolaridad y los efectos del consumo de estupefacientes, consolidaron un producto insólito hasta ese momento y dotado de una sólida identidad. Un gran disco como Unknown Pleasures catapultaron a la fama a la formación, cuyo éxito se vio empañado con el suicidio de Ian Curtis en 1980. Ciudad de Seattle, principio de los años 90. Surge un nuevo movimiento completamente desmarcado de las tendencias imperantes. Dicho movimiento recibe el nombre de grunge y aún algunas de las formaciones más relevantes de la década como Nirvana y Pearl Jam. El grunge no solo es un fenómeno musical, sino también un fenómeno estético y vital. La traducción literal de la palabra significaría textualmente mugre. Bajo el abanico de sellos independientes como Sub Pop, bandas como Nirvana empezaron a crecer. Nirvana nace en el año 1987, pero no es hasta 1990 cuando se produce la revolución, con la publicación de su material más aclamado, Nevermind. Otra de las formaciones relevantes de los 90 en Seattle y bajo el influjo del grunge son Pearl Jam. Tildados de oportunistas en sus inicios, han demostrado ser un grupo con un canon estilístico y una legión de fans plenamente consolidados. El Britpop nació en pequeñas regiones obreras de Inglaterra, con ansias de cambio y con el objetivo de volver a la música instrumental. Blur comenzó su andadura en 1989. Tras un primer álbum de estilo ecléctico, comenzaron la denominada trilogía Britpop, inaugurada con el LP Modern Life is Rubbish, en 1993. En paralelo a la carrera de Blur, nos encontramos con Oasis, 2 hermanos mancunianos que decidieron crear una banda adolescente. Recibió en sus inicios el nombre de The Rain, para años más tarde pasar a denominarse Oasis. En plena efervescencia del Britpop, publican su álbum debut, bajo una discográfica Novel llamada Big Brother. Pulp, a pesar de surgir antes como banda, no alcanzaron un estatus hasta bien entrados los años 90 y bajo el resguardo del pop británico. En el apartado plástico se encuadran durante estos años 2 de los artistas que cambiarían el sentido y la dirección del arte actual. Damien Hirst cursó sus estudios en la Universidad de Leeds y de Londres, especializándose en la disciplina de Bellas Artes. Destacan 2 obras, La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo y Por el amor de Dios. Wolfgang Tielemans es un fotógrafo y artista conceptual alemán que trabaja en Londres y Berlín. Su obra emplea la investigación sobre los conceptos básicos de la fotografía y la realización de instalaciones. Reivindica lo directo y lo auténtico. Empezó su trayectoria documentando las raves a principios de los años 90, la cultura skin y el ambiente homosexual alemán e inglés. Es denominado el fotógrafo de lo cotidiano. Nuevo milenio, nueva definición y nuevas tendencias. El nuevo milenio trae consigo cambios en la industria musical y modificaciones en lo que a la definición de lo independiente se refiere. Estos cambios se habían ido gestando desde épocas anteriores, pero en los años 2000 se estabilizan y se convierten en una realidad. El indie se transforma en nuevo mainstream a través de los debuts discográficos de varias formaciones. Las responsabilidades de viraje recaen en Strokes, una banda con la que la publicación de su primer material, bajo un sello desligado de multinacionales como RCA, supuso un golpe de impacto en el panorama musical del año 2001. Easy Seed cambió la percepción del rock alternativo convirtiéndolo en el nuevo símbolo visible de la industria, razón por la que muchos lo definen como los salvadores del rock. En la misma escuela que sus predecesores, pero algunos años más tarde encontramos a The Killers. Originaria de Las Vegas, la agrupación liderada por el carismático vocalista Brandon Flowers continuó cultivando ese rock definido por los Strokes, pero con algunos toques de glam y teatralidad.
aunando influencias de intérpretes como David Bowie. Publicaron su debut en el año 2004 bajo un sello independiente llamado Lizard King Records. Poco después de su puesta a la venta, tanto los singles publicados como el LP alcanzaron la cima de las listas de ventas, convirtiendo al grupo en una nueva estrella de la cultura masiva. Paralelamente en Reino Unido ocurrió un fenómeno similar, una resurrección del movimiento post-punk de finales de los 70 principios de los 80. Nuevas bandas fueron catalogadas en este revival post-punk. Dentro de la categoría encontramos artistas tan influyentes en la actualidad como Arctic Monkeys. Arctic Monkeys comenzaron su andadura en el año 2004. En su caso particular podemos ver la simbiosis de la cultura independiente con las nuevas tecnologías ya al alcance de cualquier usuario. Cuando comenzaron en sus conciertos repartían discos autoeditados, el ripeo en la red y el boca a oreja hicieron el resto. La banda poseía ya una reputación incluso antes de su primer lanzamiento, que fue en 2005 con Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, publicado por Domino Records, y fue un éxito sin precedentes. El arte plástico comienza a tener una afiliación total con las nuevas tecnologías. Nacen nuevos soportes y nuevos movimientos que se desarrollan a la par del avance tecnológico. Computer Art comprende cualquier producto surgido de un ordenador, ya sea vídeo, audio o gráfico. Para su realización se crea el software gráfico. En el 87, Adobe Illustrator, un programa pionero para la realización de dibujo vectorial. Y en los 90, Photoshop, que conlleva una revolución definitiva. Actualmente todas las artes gráficas son dependientes de este software. Las pinturas a NEL son aquellas elaboradas mediante robots guiados por los pintores. La postfotografía supone la transición del analógico a la imagen digital, a la cual se ha impuesto sobre el resto de formatos desde su aparición. El net art expresamente se utiliza para ser exhibido en soporte web. Sus comienzos están en los 90 del World Wide Web. El videoarte se relaciona con el arte conceptual, la performance y el movimiento fluxos. Se puede desde grabar una performance para su posterior difusión a la realización de instalaciones de vídeo o la creación de videoesculturas. The XX es una formación compuesta por 3 integrantes cuya música se caracteriza por su limpieza y claridad. Con sus melodías pretenden crear atmósferas evocadoras que transporten al oyente, haciéndole vivir una experiencia sensorial. Florence and the Machine son otro de los grandes exponentes de la nueva ola musical. La banda se caracteriza por su sonido barroco con influencias étnicas y sus letras de temática gótica y ritual. Sigur Rós han pasado de ser una banda de culto a una agrupación venerada de forma mundial. A pesar de su barrera idiomática, los paisajes sonoros que contienen sus composiciones hacen que sean universales. Todo comenzó con la subida de un vídeo a una cuenta de YouTube a finales de 2011. Lana del Rey estrenó su tema Video Games con un vídeo hecho de forma casera que recibió millones de visitas. Esto le revocó un contrato discográfico casi de forma inmediata y en enero de 2012 sacó su álbum debut Born to Die. Dentro del panorama musical español destacamos a Love for Lesbian como ejemplo principal. En 2009 publican su disco 1999 que les aleja definitivamente de la escena underground. En la actualidad poseen un éxito tanto dentro como fuera de la península. El arte se ve modificado por los nuevos soportes disponibles. Ryan McKinley es un joven artista neoyorquino que pasó del total anonimato al reconocimiento internacional. Tras terminar su primer trabajo fotográfico de Kiss Are All Alright, decidió enviar el portfolio por correo a los artistas y personalidades que admiraba. El resultado, ser el artista más joven con una exposición individual en Nueva York. Su obra se caracteriza por un denominador común, las nubes. Marina Abramović creció en el seno de una familia fuertemente arraigada a la tradición militar. Su entusiasmo por el arte le llevó a trasladarse a Croacia para estudiar bellas artes. La pintura fue el primer soporte que le llamó la atención.
pero su necesidad de expresarse iba mucho más allá del lienzo. Su propio cuerpo sería su soporte. Así es como comenzó a cultivar el arte de la performance. A lo largo de su dilatada carrera hemos observado a Abramovich pasarse aire boca a boca con su pareja Ulay hasta caer desmayados, y su último gran trabajo, comparecer en el MoMA durante 3 meses y sentarse para que los visitantes pudieran mantener contacto visual con ella. Para unos locura, para otros arte, el espectador juzga.